Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este canal del Hijo de Dios, que va para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Dándole gracias a Dios por este día y pidiéndole a Él que sea Él hablando a través de este ceremonio de estudio, que sea Él edificando a su pueblo por medio de su palabra y que sea Él glorificándose a sí mismo, porque solamente Él merece toda la gloria y la honra por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con las prédicas de la carta a los Corintios. Vamos a estar en 2 de los Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 15. Recordando un poco que veníamos hablando de un nuevo ataque que hubo contra el apóstol Pablo, para ser más enfáticos, contra el ministerio del apóstol Pablo. Lo estaban catalogando como carnal. Algunos hermanos de la iglesia de Corintios, no todos, decían que Pablo era carnal. Pablo responde contundentemente, dice: bueno, aunque yo milito en la carne, las armas de mi milicia, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nadie que conozca, que lea, que crea en Cristo puede decir que un siervo como Pablo era carnal, o no era hijo de Dios, o era un falso apóstol. Nadie podía decir eso, porque la vida de Pablo es buena. El testimonio de Pablo es poderosísimo y todos los hijos de Dios estamos convencidos de que Pablo es un hijo de Dios, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos. Amén. Y Pablo dice, bueno, que es lamentable que haya hermanos que levanten falsos testimonios contra buenos hermanos, como en el caso de Pablo. Es lamentable que algunos hermanos se presten para mentir sobre los ministerios de estos hermanos que han sido de tanta bendición, como el ministerio del apóstol Pablo, que fue y sigue siendo un ministerio poderosísimo en el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero bueno, sabemos que mientras estemos en este mundo vamos a tener ataques, sobre todo si hacemos las cosas como le agrada al Señor, porque si las hacemos como le agrada al Señor, al hombre no le va a agradar, porque si las hacemos como agrada al Señor, al mundo no le va a gustar, porque si queremos la verdad del Señor, el mundo nos va a odiar por no creer su mentira. Amén. Entonces, bueno, esto era lo que estaba pasando. A Pablo lo volvieron a atacar, le dijeron que era carnal. Pablo dio sus razones, Pablo les explicó todo. Y bueno, no quiero entrar en muchos detalles de lo que he venido predicando. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi canal de Facebook, por mi perfil de YouTube, o por mi cuenta de YouTube, perdón, Enrique de Dios, tiene todas mis prédicas. Para gloria de Dios, amén. Entonces, bueno, vamos ahora sí a comenzar. Vamos a leer primero como le dije, 2 de los Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 15. Pero vamos a leer del 1 al 6, lo interpretamos, y luego del 1 al 11 lo interpretamos, y luego los otros versículos restantes. Versículo 11. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, que en este punto me parece más clara, da más claridad, más luz que la Reina Valera. ¿Me? La traducción, me gusta más la traducción de la NBI en este capítulo que la de la Reina Valera. ¿Me? Dice: ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmela. El celo que siento por ustedes proviene de Dios.
pues los tengo prometido a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselo como una virgen pura. Pero me temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o reciben un espíritu o un evangelio diferente de lo que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo he mostrado a ustedes de muchas maneras. Amén. Ok, amén. Bueno, vamos a comenzar siempre, como siempre, versículo por versículo, interpretando el texto. Pablo dice: ojalá me aguantasen unas cuantas tonterías. Dice, Pablo dice: ojalá me soportara a mí todo lo que yo digo. Ojalá esta pasión con la que yo predico, esta pasión con la que yo enseño, y estas cosas que yo les explico, no sean gravosas para ustedes, sino que ustedes me toleren. Amén. Pablo les estaba pidiendo a los hermanos de Corintios, o les estaba rogando, o estaba diciendo que ojalá que lo toleren. O sea, en la versión de Reina Valera dice: ojalá aguanten mis locuras. Claro, ojalá aguanten este deseo, de la forma con que yo comunico las cosas. Ojalá me soporten. Ojalá soporten la pasión, soporten las palabras duras que a veces digo. Ojalá soporten las palabras osadas que por amor a ustedes yo les digo en el amor de Cristo Jesús. Ojalá aguanten lo que yo les tengo que decir. Ojalá me soporten. Dice versículo 2, sí, aguántenlas. Sí, aguántenlas. Termina diciendo el versículo 1. El versículo 2 dice: el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Fíjense bien. El celo que tiene Pablo procede de Dios. ¿Cuál celo? El que él siente por su hermano. Dios es celoso de nosotros, porque nosotros somos templo y su morada. Porque Él nos compró a precio de sangre, ¿verdad? Porque nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y porque nos ha dado y provisto todas las cosas buenas y maravillosas que nosotros tenemos, nos las ha dado Él. Entonces Él es celoso de su pueblo. Amén. Pablo está diciendo: el celo que yo siento, o sea, el cariño que yo siento, el anhelo que yo siento, el cuidado que yo les quiero dar, el trato que yo les quiero dar, proviene de Dios. O sea, este celo, el que yo los quiera cuidar, el que yo los quiera guardar, el que yo los quiera proteger, el que yo quiera siempre instruirlos con la verdad, eso que me lleva a celarlos, a querer siempre guiarlos con la verdad, eso proviene de Dios. Fíjense bien, el celo proviene de Dios. Amén. Pues lo tengo prometido a un solo esposo, que es Cristo Jesús, para presentárselo como una virgen pura. Pues Pablo había edificado a los corintios por medio de la palabra de verdad, que es el Evangelio de Cristo. Pablo los había limpiado con esa palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo había obrado en los hermanos de Corintios para que ellos fueran santos y sin mácula, para ser
aptos, digámoslo así, para ser parte de la novia del Cordero, para ser esposa del Cordero, al igual que lo somos todos los que hemos creído en Cristo. Los que conformamos la Iglesia Universal, la Iglesia Invisible, somos novia o esposa del Cordero. Y Pablo dice, bueno, yo tengo un celo por ustedes, yo los cuido, yo los guardo, yo los enseño todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque yo se los he prometido a Cristo, porque yo se los he prometido a un solo esposo, este es Cristo, para que cuando estén delante de Él estén puros y sin mancha, irreprensibles. Claro, recordemos que dice la Escritura, que Cristo viene por una iglesia santa y sin mácula. Entonces Pablo está diciendo que él quiere presentarles a Cristo a los corintios de esta manera, que ellos sean puros e irreprensibles. Amén. Entonces vamos a ver cómo Pablo aquí, en el versículo 3 en adelante, comienza a hablar sobre algo que está pasando, sobre alguien que quiere manchar esa pureza, sobre alguien que no quiere que los hermanos sean santos. Fíjense bien que la preocupación de Pablo aquí, que el sentir de Pablo aquí, es que Pablo está pendiente del pueblo de Dios, en este caso de la iglesia de los Corintios, y Pablo quiere que ellos se mantengan santos y sin máculas, porque está prometido al Señor Jesús. Y claro, dice la Escritura, ser santo como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces vemos la preocupación de Pablo aquí por la santidad de los corintios, por la pureza de los corintios, porque él se los ha prometido a Cristo, su esposo, ¿verdad? Para que ellos estén puros y sin mácula delante de él. Pablo se está preocupando aquí por el bienestar espiritual de la iglesia de los corintios. Pablo se está preocupando aquí por la santidad de los corintios, porque hay alguien que está atentando contra ellos. Hay alguien o hay algunos que están tratando de mancillar eso que Pablo quiere lograr en los corintios. Amén. Vamos a ver qué dice. Versículo 3. Pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro. Amén. Entonces Pablo tenía un temor. Pablo tenía un temor de que así como la serpiente engañó a Eva y se va al principio, claro, porque Eva al principio, antes de la caída, quiero decir, ella era pura, todos sus pensamientos eran puros y buenos. Y bueno, sabemos cómo fue la historia, ¿verdad? La serpiente con su astucia, como dice Pablo, la engañó, ¿verdad? Y dice, se han desviado de un compromiso puro. O sea, Pablo teme que los hermanos de Corintios sean engañados de la misma manera que fue engañada Eva por la serpiente, y su compromiso con el Señor debe ser tan puro como lo estaba haciendo, o como Cristo se lo merece. Ahora vamos a ver vamos a ver ahora cómo Pablo se refiere a estos que quieren desviar a los corintios, a estos que quieren mancillar lo que Pablo venía haciendo con ellos, a estos que como la serpiente engañó a Eva, ellos quieren engañar al pueblo que está en Corintio, al pueblo de Dios que está en Corintio. Y vamos a ver cómo lo llama Pablo. Vamos a ver cómo Pablo los llama, cómo Pablo los identifica, cómo Pablo los trata. ¿Ven?
si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de lo que ya recibieron, a eso lo aguantan con facilidad. Fíjense bien, aquí Pablo nos está hablando de que había personas que le estaban llenando la cabeza a los corintios, o que los corintios le estaban dando oídos a falsos maestros, a falsos apóstoles, que le venían hablando, predicando un falso Cristo movido por un espíritu que no era precisamente el Espíritu Santo. A estos que le venía hablando de un evangelio diferente, de un Cristo diferente, y por medio de un espíritu diferente, a estos recibían y aguantaban con facilidad. Esa era la preocupación de Pablo. Por eso que Pablo en el versículo 1 comienza diciendo: ojalá me aguantéis a mí, ojalá aguantéis mi locura. Porque a Pablo, que era un verdadero apóstol, entonces no lo aguantaban, no lo toleraban. Porque Pablo le hablaba fuerte, porque Pablo le hablaba la verdad, y eso lo confrontaba. Pero venían estos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, y a eso dice Pablo que le daban oído a ese falso evangelio, a ese falso espíritu, a ese espíritu de error, y a ese falso evangelio, a ellos sí le daban oído y lo aguantaban con facilidad. Ahí estaba el temor de Pablo, que veía que ellos toleraban a esos falsos maestros, a esos falsos profetas, toleraban a ese espíritu de engaño que hablaba a través de ellos, y toleraban el falso evangelio. Y entonces a Pablo, que les predicaba la verdad, que les predicaba al único verdadero Cristo y al Padre que lo envió, a Pablo no lo pasaban. O sea, a Pablo le costaba tolerarlo. Pero sin embargo, a estos hombres, predicando un evangelio diferente, a un Cristo diferente, y por medio de un espíritu diferente, a estos toleraban. Amén. Y esta era la preocupación de Pablo. Porque una cosa es, hermano, que yo, por lo menos, yo vea un video en YouTube, un ejemplo, y yo lo vea, no sé, media hora, pero yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice el video. Si yo sé que esa persona viene de Dios, no viene de Dios, yo no voy a estar de acuerdo con las cosas que él dice, hermano. Cuando él diga algo en contra de las Escrituras, cuando él diga algo que no es bíblico, cuando él diga algo que no tiene un sustento en la Biblia, yo no voy a estar de acuerdo. Yo tengo que agarrar lo bueno y desechar lo malo. Nosotros podemos escuchar cualquier cosa, pero como dice la Escritura, retenemos lo bueno y desechamos lo malo. Amén. Entonces yo no me voy a comer todo lo que YouTube diga. Amén. Entonces este es el problema con los corintios. Ese era el temor que tenía Pablo, que Pablo veía con desagrado y con mucha preocupación, obviamente, cómo los corintios recibían a estos falsos maestros que les llevaban un falso evangelio y les hablaban por medio de un espíritu que era todo menos santo. Pablo veía cómo ellos lo recibían con facilidad y cómo a ellos les gustaba escucharlo. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando aquí. Pablo está preocupado por la santidad de la iglesia de los Corintios. Pablo está preocupado aquí por la salud espiritual de los hermanos de Corintios. Pablo era un verdadero apóstol del Señor, se preocupaba por la oveja, por su salud espiritual, por cómo ellas estaban siendo alimentadas
y se preocupaba también por lo que ellos estaban recibiendo en ese momento, que era basura espiritual. Porque no le estaban predicando al Cristo de los apóstoles, porque no le estaban predicando al único verdadero Cristo, porque no estaban predicando el Evangelio de Cristo y porque no le estaban enseñando guiados por el Espíritu Santo, sino por otro Espíritu. Amén. Entonces, obviamente, el corazón pastoral de Pablo le hacía sentir esta preocupación, este temor por la condición espiritual de los hermanos de Corintios. Amén. Entonces vamos a ver aquí que sigue diciendo, versículo 5, pero considero que en nada soy inferior a estos superapóstoles. Fíjense bien cómo Pablo identifica a estos hombres. Dice Pablo, pero considero que en nada soy inferior a estos superapóstoles. Estos hombres, estos falsos profetas, falsos apóstoles, ¿verdad?, que no eran nada parecidos a los apóstoles, se creen super, hiper, o se creían super, hiper, ultra, contra, archi espiritual. Es decir, estaban en un nivel de unción, según ellos, superior al de Pablo. O sea, ellos tenían, eso es como la gente, como algunos apóstoles, profetas de hoy en día, que son falsos, obviamente, que ellos tienen una nueva revelación, que ellos tienen una unción, pero es superdotada. Eso es mentira, hermano. La unción de todo cristiano es la misma. Es el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la unción de Dios. No hay una superunción, no hay una mega unción, no hay una hiperunción, no hay cosa similar. Porque la única unción es la unción del Santo. Y como Él nos ha enseñado, debemos permanecer en Él. La unción que nos ha dado es verdadera y no es mentira. Y como Él nos ha enseñado, debemos permanecer en Él. Es decir, yo tengo, 2 años en el Evangelio, ¿verdad? Soy muy malo para matemáticas, no recuerdo cuántos años tengo, pero bueno, tengo 12 años, póngale, por darle un número. Si hay un hijo de Dios, que es hijo de Dios, pero tiene un año en el Evangelio, él tiene la misma unción que tengo yo, el Espíritu Santo. No es que yo tengo más unción que él porque tengo más tiempo. No. Esto no tiene nada que ver. La unción es la misma, el Espíritu Santo. Solamente hay una unción. Mi Señor Jesús me habló de medidas de unción. Amén. Entonces, cuidado con eso, porque eso es algo que los falsos maestros o apóstoles de hoy en día usan para tener autoridad sobre sus ovejas, para aprovecharse de ellas. Porque ellos dicen, no se puede meter con el ungido, porque es apóstol y el Señor tiene una relación especial con él y bla, bla, bla. Pero eso en el pueblo de Dios no se maneja así. La unción es la misma, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en todo verdadero creyente, en todo verdadero hijo de Dios. Y es la única unción que necesitamos. Amén. Y bueno, eso de que hay pastores o apóstoles más unidos que otros, eso es un cuento chino bueno, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de la iglesia de los Corintios, estaba pasando, hermano. Llegaban unos apóstoles, y Pablo le llama superapóstoles, porque es que se la tiran de guau, de lo más espirituales, y ayunan 80 días, y vigilan 10 días sin dormir, y no sé qué más, por darle con él.
no sé, horas, 10 horas seguidas, sin parar. Fue asombroso. Pablo dice, fue un super apóstol. Y dice después Pablo, quizás yo sea un mal orador, pero, pero tengo conocimiento, eso se los hemos demostrado a ustedes de muchas maneras. Perdón, vamos a ver, quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento, eso lo he demostrado de muchas maneras. Fíjense bien, Pablo está diciendo, bueno, tal vez lo que pasa, tal vez le quede más a ellos, a los superapóstoles, que a mí, o aguantan más a ellos que a mí, o cuando vienen ellos los aplauden más y dan más oído a lo que ellos dicen que a lo que yo digo, porque bueno, tal vez puede pasar, hermano, de que yo sea un mal orador, tal vez los superapóstoles son más carismáticos, te hablan más dulcito, son más, ¿me entiendes? Son más suaves al momento de hablar. En la Reina Valera dice, porque yo soy más tosco, porque Pablo era más fuerte a la hora de hablar. Y quizá los superapóstoles, los superungidos, hablaban bonito, más dulcecito, con más cariño. Y Pablo era, ustedes saben, como siervo de Dios, pero hablaba siempre como dice él, cuando él hablaba por carta, hablaba como osadía. Y a veces confrontaba a los corintios con el pecado y bueno, todo lo que dice la palabra como siervo de Dios debe hacer. En cambio, estos superapóstoles, ustedes saben, hablan dulcito, bonito, tienen buena presencia tal vez, y bueno, a lo mejor eso hacía que los corintios estuvieran inclinando más su oído a ellos por esta característica, amén. Pero Pablo dice, pero tengo conocimiento, esto se lo he demostrado a ustedes de muchas maneras. Ok, pero Pablo era un apóstol de Jesucristo y tenía conocimiento de la verdad. Y con todo lo que le había enseñado Pablo en su carta anterior, y con todo lo que le estaba enseñando de esta carta, de esta segunda carta, los corintios tenían que estar más que convencidos de que Pablo era un verdadero apóstol del Señor, de que Pablo venía hablando de parte de Jesús, de que Pablo era un verdadero siervo de Dios Altísimo. Y vamos a continuar, vamos a leer del versículo 7 al 11. Es que cometí un pecado al humillarme, yo para enaltecer a ustedes, predicándole la buena nueva de Dios gratuitamente. De hecho, después a otra iglesia al recibir de ella ayuda para servir a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui de carga, pues los hermanos llegaron a Macedonia y supieron entre ustedes y supieron mis necesidades. He evitado hacerles una carga y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya pueda privarme de este motivo de orgullo. Amén, porque los amo. Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago, a fin de quitar todo pretexto de aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Amén. Ok. Fíjense bien, un verdadero apóstol se preocupa por la salud espiritual del pueblo de Dios. En este caso, Pablo se estaba preocupando de la salud espiritual de los corintios. Pablo se estaba preocupando de la doctrina que ellos estaban recibiendo de esos falsos maestros, y Pablo se estaba preocupando por ello. Y eso es el sentir de un verdadero apóstol, de un verdadero hijo de Dios, preocuparse por la gracia que Dios le ha dado. Y Pablo estaba sinceramente preocupado
por el comportamiento permisivo de la iglesia de los Corintios, que estaba recibiendo toda esa falsa doctrina de esos falsos maestros y la estaban tolerando y la aguantaban con facilidad. Pero un verdadero apóstol se preocupa por la santidad de la iglesia del Señor. Un verdadero apóstol se preocupa por alimentar bien a las ovejas del Señor con la leche espiritual, con el evangelio. Y un verdadero apóstol, vamos a ver qué no hace un verdadero apóstol. Y vamos a ver qué hace un falso apóstol aquí. Es que cometí un pecado al humillarme. Yo, para enaltecerme a ustedes, predicando las nuevas de Dios gratuitamente. Dice Pablo, es que cometí algún pecado. O sea, es que lo que yo hice estuvo mal. Humillarme yo para enaltecer a ustedes predicándole el evangelio gratuitamente. Los falsos maestros, los falsos apóstoles no hacen nada gratis, porque lo que les preocupa a ellos no son las ovejas, no es la santidad de las ovejas, no es que las ovejas estén bien alimentadas, no. Lo que les preocupa a ellos es la lana de las ovejas. Pablo dice que si él cometió un error predicándole el evangelio gratuitamente, seguramente, muy seguramente la Biblia no lo deja ver de manera ni implícita ni explícita, pero muy seguramente esos falsos maestros estaban queriendo vivir a costillas de los corintios. A diferencia de Pablo, un apóstol de Jesucristo que se preocupó por la santidad del pueblo, por el estado espiritual del pueblo de Dios, que se preocupa por alimentar bien a las ovejas con el verdadero evangelio de Cristo, que se preocupa por la espiritualidad del pueblo de Dios. No, estos falsos maestros lo que se preocupan es por sacarle lana a las ovejas. Porque Pablo dice que lo predica gratuitamente y que esto fue un error. O sea, Pablo pregunta, ¿acaso esto que yo hice, humillarme a mí y a enaltecer a ustedes, predicándole el evangelio, la buena noticia gratuitamente, fue un error? Claro, porque los falsos maestros no actúan guiados por el Espíritu de Dios. Recordemos que aquí dice que es por otro espíritu que actúan los falsos maestros. Entonces el Espíritu de Dios es el que lleva a Pablo a preocuparse por las ovejas, a apacentarlas, a fortalecerlas espiritualmente. En cambio, estos falsos maestros seguramente lo que se estaban era aprovechando de la tibieza, de la falta de conocimiento de los corintios, de esa liberalidad que tenían los corintios al estar escuchando y darle oído a estos falsos maestros. Ellos se estaban aprovechando de eso para sacarle nada a los corintios, tal vez para que la iglesia de los corintios los mantuviera. Porque vamos a ver lo que dice Pablo. Dice, de hecho, después a otras iglesias, al recibir a ellas ayuda para servirle a ustedes. O sea, Pablo dice, yo a ustedes no les quité ni medio. Yo cuando fui a ustedes, yo no les quité ni medio por predicar. Lo acaba de decir, yo les prediqué y les enseñé gratuitamente. De hecho, cuando fui a ustedes, dice Pablo, yo despojé a otras iglesias para servir a ustedes. ¿A cuáles iglesias? A la iglesia de Macedonia. Porque aquí va a decir, cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia supieron mis necesidades. Y he evitado ser una carga en cualquier sentido. Y seguiré evitando. Y eso, el falso maestro, el falso apóstol no evita ser una carga para la iglesia.
no evitas ser una carga para el creyente, no. Él, apelando a su super espiritualidad, ¿verdad?, a la superunción que ellos dicen tener, ellos le hacen de carga al creyente, le imponen muchas cosas, no tenés que dar esto, tenés que dar aquello, tenés que darme para esto, tenés que darme para lo otro, tenés que mantenerme, tenés que darme diezmo, tenés que ofrendar, tenés que pactar con Dios para que te vaya bien, tenés. Los falsos maestros no se preocupan por la salud espiritual de las ovejas, porque no les importa la oveja. Son los rapaces que cuando tengan la oportunidad van cuando en medio tengan la oportunidad van a querer devorar a las ovejas. Esa es la conducta de un falso maestro, esa es la conducta de un falso apóstol. Un falso apóstol no va a procurar la santidad de sus ovejas. Un falso apóstol no va a procurar que la iglesia del Señor esté edificada. Un falso apóstol lo que va a procurar es que las ovejas le den su lana, es que las ovejas los mantenga, es predicar el evangelio a un costo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando yo fui a ustedes, nada fue una carga, sino que mis necesidades las suplieron los hermanos de Macedonia. Porque yo he evitado a toda costa hacerles una carga y lo seguiré evitando. Pero los falsos maestros, los super espirituales, a eso no les importa. A eso no les importa que tú, por ejemplo, tengas muchas deudas y que estés sin trabajo. No, a ellos lo que les importa es que tú les des la gana. A ellos no les importa que tu vida espiritual esté hecho un desastre y que tú estés en fornicación y que no estés en santidad. A ellos lo que importa es que tú vayas para la iglesia y le des diezmo. Entonces, de este tipo de personas, de este tipo de falsos apóstoles, Pablo está hablando aquí. Personas que aparentemente siguen a Cristo, pero ya vemos que no siguen a Cristo, que no predican el evangelio de Cristo y que no predican guiados por el Espíritu de Cristo. Amén. Y que lo que hacen es aprovecharse de la oveja, a diferencia del apóstol Pablo, que para no ser una carga para ellos, fue suplido, no le tuvo que pedir nada a la iglesia de los Corintios, porque él fue suplido por la bondad y el donativo en amor de la iglesia de Macedonia. Y él hizo eso para no ser una carga a ellos. Así actúa un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios. Se preocupa por sus ovejas, por la oveja de su Señor. Amén, porque no son suyas al final, son de Cristo. Y Él las cuida porque Él ama a su Señor. Y las apacienta, y le da pasto, y las tiene gorditas, y las tiene limpias. Pero a estos falsos apóstoles, lo menos que les importaba era la salud de la oveja. Ni la espiritual, ni la mental, ni la económica, porque los falsos apóstoles son obreros fraudulentos. Más adelante lo vamos a ver. Son estafadores y son pastores que se apacientan a ellos mismos, como dice Isaías. Entonces vamos a continuar. Fíjense la diferencia entre un falso apóstol y un verdadero. El verdadero cuida la ley de Dios, está pendiente de que el pueblo de Dios esté en santidad, está pendiente de que el pueblo de Dios esté bien alimentado con la palabra de verdad, está pendiente del pueblo de Dios. El falso apóstol no. El falso apóstol no le interesa que tú vivas en pecado y que vivas en fornicación y que no, con tal de que tú vayas, le des los cobres, el falso apóstol, el falso maestro, el falso profeta está bien.
no les importa hacerte una carga. No, tú me tienes que diezmar, tú me tienes que ofrendar. Tampoco, no les importa, eso no les importa. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie de las legiones de Acaya, como lo es que nadie de las legiones de Acaya pueda fijarme de este motivo de orgullo. Claro, Pablo se sentía orgulloso y era algo verdadero. Pablo se sentía orgulloso porque Pablo no les había quitado nada a los de Corintio. Pablo no había necesitado de los corintios para subsistir, para suplir las necesidades. Pablo, Dios lo había suplido a través de los hermanos de Macedonia. Entonces eso era un orgullo para él. Así como era un orgullo para él tener tener la verdad de Cristo, tener el verdadero evangelio de Cristo, predicar la buena nueva de salvación. Dice Pablo, es tan cierto que la verdad de Cristo mora en mí. O sea, Pablo le está diciendo, en mí mora la verdad de Cristo, en mí mora el verdadero evangelio, en mí mora el Espíritu Santo. Es tan cierto eso y ustedes lo deben saber por todo lo que yo les he enseñado, porque yo los he edificado, porque yo los he exhortado, porque yo los he defendido, porque yo los he consolado. Ustedes tienen que saber que en mí mora la verdad de Cristo. Y es tan cierto eso como que nadie de Acaya va a privarme de este motivo de orgullo. ¿De cuál motivo de orgullo? De que él no tuvo que estar siendo una carga para los hermanos de Corintios, sino que el Señor suplió sus necesidades. O sea, Pablo está orgulloso de que él no les tuvo que ser gravosos a los hermanos, sino que él le confió al Señor y el Señor le proveyó por medio de la iglesia de Macedonia. Amén. Entonces, eso era un motivo de orgullo para Pablo, como el tener el verdadero evangelio. Y él sabía que eso no se lo iban a poder quitar, ni lo iban eso no se lo iban a poder quitar a él. Amén. Dice aquí, porque no los amo. ¿Por qué? Porque no los amo. Hace la pregunta a Pablo. Dios sabe que sí. Ahora hace la pregunta, ¿por qué? Porque no los amo. Y la respuesta de Pablo se responde, Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto de aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros se jactan de lo que hacen. Aquí está otra característica de los falsos maestros. Dice Pablo, no los amo. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios sabe que sí. A lo mejor, hermano, lo que estaba pasando aquí en la iglesia de los Corintios es lo que yo le vengo diciendo. A lo mejor como Pablo les hablaba de manera muy dura en las cartas, ¿verdad? Y los hermanos, y estos falsos profetas, apóstoles fraudulentos, les hablaban dulcitamente, bonitamente, ay sí, ustedes saben, diciéndole lo que ellos querían escuchar. Entonces, cuando los corintios comparaban la predicación de Pablo con la predicación de los falsos apóstoles, por eso que decían, no, Pablo no lo quiere. Pues eso era lo que pasaba. A lo mejor estos hermanos de Corinto, los que escuchaban a Pablo, que lo reprendía, que lo exhortaba fuertemente con la palabra, y vienen ahora y escuchan a los falsos apóstoles y daban palabras bonitas, dulces, tal. Ellos dijeron, no, Pablo lo que no los quiere. No, mira cómo nos habla Pablo, mejor me quedo con esto. Así le pasó acá cuando acá iba para la guerra, ¿verdad?
400 profetas chimbos de lo que él tenía, le dijeron que sí, que fuera para la guerra, que iba a ganar. Y Micaías, el verdadero siervo de Dios, el verdadero profeta del Señor, le profetizó que no fuera porque iba a morir, iba a perder la guerra. Y obviamente acá no creyó a Micaías, sino creyó a los falsos profetas. Entonces así están los corintios dicen, no, pero imagínate, Pablo nos da palo cuando nos habla, nos reprende, nos exhorta. No nos gusta la manera de hablar de Pablo, imagínate. En cambio estos falsos profetas, estos apóstoles chimbiados, o bueno, o como yo lo veía, estos superapóstoles. Estos sí no hablan bonito, tienen una superunción de paz. Y no hablan bonito. Por eso que Pablo yo primero que dice, ¿por qué? Porque no los amo. O sea, Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para ser igual a nosotros se hartan de lo que hacen. Pablo dice, no importa que ustedes crean que no los amo. Dios sabe que sí. Y por eso yo voy a seguir haciendo lo que vengo haciendo para no permitirle a estos falsos profetas, no darle la oportunidad a estos falsos profetas que se quieren hacer igual que nosotros. Se jactan de lo que hacen. Un falso profeta, otra característica de los falsos profetas es que son orgullosos, es que se jactan de los dones que han recibido y que de Dios. Eso es lo que, esta otra característica de los falsos profetas, son orgullosos, son pretenciosos, se vanaglorian, a diferencia de Pablo, que es humilde. Esta es otra característica de los falsos profetas. Vuelvo y repito, los falsos profetas son orgullosos, como ellos tienen, y que una superunción, y que una nueva revelación, y que una comunión más intensa con Dios, y que. Entonces ellos son muy jactanciosos, muy soberbios, muy orgullosos, muy activos. Se creen la última Coca-Cola del desierto. Se jactan de todo lo que hacen. Y dicen, pero el verdadero siervo de Dios, el verdadero apóstol del Señor, es humilde y sabe que y sabe reconocer muy bien que todo lo bueno que él hace, lo hace en el poder de Dios, lo hace para la gloria de Dios. Todo lo bueno que ustedes pueden hacer, que yo puedo hacer, lo hacemos es en Cristo, para la gloria de Cristo y para la gloria del Padre que lo dio. Entonces, esa es otra diferencia entre los falsos profetas y los verdaderos. Los verdaderos son siervos humildes que se humillan como mi Señor Jesucristo fue humilde y se humilló a los sumos. Y Dios les dio nombre sobre todo nombre, del cual toda rodilla se doblará y confesará que es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así es un verdadero profeta de Dios, humilde. Lo contrario es un falso profeta, se jacta de todo lo que hace. Ay, yo soy el más espiritual. Ay, Dios me dijo, Dios me reveló algo nuevo, una nueva revelación. Mentira. Y se jacta. Dios se comunica conmigo porque yo soy muy hiper, ultra, mega, alto espiritual. No, hermano, los verdaderos apóstoles, el Cordero, son humildes y se humillan. Amén. Aquí va a hablar, tales individuos son falsos, ¿qué? Apóstoles. Se fijan de lo que viene hablando, falsos apóstoles. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Tales individuos son ¿qué? Falsos apóstoles. Falsos, no eran creyentes, eran falsos, hermano. Que se querían hacer igual a los verdaderos, o sea, que querían
tener la misma reputación que los verdaderos apóstoles. Pero obviamente no venían predicando el mismo evangelio, no venían predicando el mismo Cristo, no venían movidos por el mismo Espíritu. Amén. Eran falsos, eran tales individuos, son falsos apóstoles, no son enviados de Cristo. Cristo no los envió, Cristo no los comisionó, Cristo no los ungió, Cristo ni los conoce. Amén. Son falsos, de toda falsedad. Obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que son estafadores, que son engañosos, que son mentirosos, que en ellos no habita la verdad y por eso se tienen que disfrazar de apóstoles de Cristo. O sea, ellos tienen que aparentar lo que no son. Porque un verdadero apóstol es enviado por Cristo, nuevamente, es ungido por Cristo, habla de Cristo y ama a Cristo y vive por Cristo. Estos apóstoles, obreros estafadores, no podían hacer nada de eso, porque no eran enviados por Cristo, no eran ungidos por Cristo, no fueron enseñados por Cristo y ellos tenían que disfrazarse de cristianos. Ellos tenían que aparentar lo que no eran. Pero al hombre lo puede engañar. A los corintios los estaba engañando. Por eso que Pablo estaba preocupado por la salud espiritual de la iglesia de los corintios. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces está bien, está engañándolo a las ovejitas. Okay. Pablo les está advirtiendo, por eso que Pablo le escribe esto para advertirle de esta gente, pero a Dios no lo pero a Dios no lo van a engañar. Recordemos uno de los pasajes más fuertes de la Biblia, o del Nuevo Testamento por lo menos. Señor, en tu nombre hicimos milagros, y echamos fuera demonios, y sanamos enfermos, y el Señor le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Así que estos falsos apóstoles, obreros estafadores del engaño, Dios no los conoce, Dios no los ha enviado, Dios no los ha ungido, Dios no les ha hablado, Dios no tiene comunión con ellos, porque son mentirosos, son engañadores, son estafadores. Y claro, como no tienen la opción del Espíritu Santo, como no tienen a Cristo como Señor, como no tienen ninguna comunión, ni parte ni arte con el Dios de Israel, con el Dios nuestro, ellos se tienen que disfrazar de cristianos, no les queda de otra. Porque si no, el negocio no prospera. El negocio de ellos, que es tranquilizar a la oveja, no prospera. Ellos se tienen que hacer pasar por un verdadero apóstol, o se quieren, pero a Dios no le engañen. Puede ser que algunos hombres caigan en esa trampa, pero a Dios no lo engañen. A los hijos de Dios que son maduros espirituales, que tienen discernimiento de espíritu, tampoco lo van a engañar. Amén. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Wow, aquí sí Pablo le da con todo, porque Pablo dice y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Aquí sí Pablo le da contundentemente duro, porque Pablo está diciendo, ellos son enviados de Satanás, ellos hacen lo mismo que hace su amo Satanás, ellos se disfrazan como Satanás se disfraza de ángel de luz, así mismo estos hombres se disfrazan de servidores de justicia.
O sea que estos falsos profetas o apóstoles, ¿verdad? Que no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. No fueron enviados por Dios, fueron enviados por el diablo. No tenían la unción del Espíritu Santo, eran movidos por el Espíritu de Satanás. Aquí dice servidores, fíjense bien. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de ángeles, se disfracen de servidores de justicia. Nosotros, los hijos de Dios, somos servidores de justicia, pero ellos, los hijos de su padre, Satanás, los falsos apóstoles, a ellos me refiero, son servidores de Satanás, son servidores de la injusticia, son servidores de la inequidad, son servidores del engaño. Por eso no es de sorprenderse que sean estafadores. ¿Qué es un estafador? Un engañador. Que es Satanás, padre de toda mentira. Pero así como Satanás puede camuflajearse y volverse como un ángel de luz, así ellos mismos, teniendo la ayuda de su padre que los envió de Satanás, ellos se camuflajean y toman apariencia de servidores de justicia cuando en realidad son servidores del diablo. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque mire, Satanás no se te va a aparecer con dos cuernos, con un tridente y con una cola. Satanás no se te va a aparecer, ¡hey, aquí estoy! Soy el diablo. Vení para quitarte el alma y llevarte para el infierno. Así no te va a aparecer el diablo. El diablo tiene su estrategia que le han funcionado, ¿verdad? A lo largo de la historia. Y él la sigue llevando a cabo de esta forma, sutilmente. Esparce su veneno. Se mete, o es el objetivo siempre de Satanás, meterse en la iglesia por un grupito de personas o por una sola persona que aparenta ser piadosa pero no lo es, y por medio de esa persona, ese falso maestro, ese falso apóstol va infectando a la iglesia con su veneno. Por eso hay que tener cuidado, por eso, como dice la palabra, tenemos que probar a los espíritus para saber cuáles espíritus son de Cristo y cuál espíritu no lo es, hermano. Un apóstol, un verdadero profeta, un verdadero siervo de Dios, ¿verdad? Nunca se va a jactar de lo que él hace. Siempre va a ser humilde y siempre va a reconocer y a saber que todo lo que él ha hecho bueno lo ha hecho por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Nunca se va a jactar de sus dones o talentos, sino que siempre le va a dar toda la gloria a Dios por lo poco o lo mucho que tiene, por lo que él ha servido o ha vivido, y siempre le va a dar la gloria a él. Y nunca va a buscar, hermano, un verdadero apóstol nunca va a buscar ser agravio a las ovejas, siempre va a buscar a cuidar de ellas, siempre va a buscar apacentarlas, guiarlas correctamente, limpiarlas, que ellas sean santas. En cambio, un falso profeta, un falso apóstol, lo que hace es lo contrario. Al falso profeta, al falso apóstol, no le importa la oveja del cordero, no le importa. A ellos lo que les importa es la lana, a ellos lo que les importa es la comodidad de ellos, a ellos lo que les importa es que ellos prosperen, económicamente hablando. ¿Ok? Y aquí Pablo los ataca fuertemente, dice, ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Claro, se tienen que disfrazar porque no lo son. No son enviados por Dios, no son conocidos por Dios, no tienen comunión con Dios, por eso no tienen el Espíritu Santo y por eso tampoco hablan la palabra de verdad.
¿Y quién los envía a ellos? Bueno, al contrario de los verdaderos apóstoles, a ellos los envió Satanás, tienen el espíritu de Satanás. Obviamente, si tienen el espíritu de su padre diablo, te van a hablar mentiras y falsedades y te van a llevar a la perdición. Entonces, ellos tienen que camuflajearse como el camaleón, infiltrarse encubiertamente en las iglesias a dañar al pueblo de Dios. Por eso tenemos que ser espirituales, por eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, por eso tenemos que llenarnos de la escritura, por eso tenemos que pedirle a Dios Padre, en el nombre de Jesús, que nos conceda el don de discernimiento de espíritu, para que estos estafadores, estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, no nos engañen a nosotros, porque fíjense que estamos hablando de la iglesia de los Corintios, una iglesia que tenía todos los dones espirituales, una iglesia que estaba edificada por el apóstol Pablo, por la buena y sana doctrina del Evangelio de Cristo, y aún así estaban prestando oído a estas cosas. ¿Por qué? Porque son espíritus de engaño. El diablo sabe cómo trabaja. A pesar de que los hermanos habían sido edificados por Pablo con el verdadero evangelio y Dios le había concedido tantos dones a ellos, hermanos, son espíritus de engaño que utiliza el enemigo. Y hay que estar apercibidos de las maquinaciones del diablo, hermano. Entonces, sabemos que los servidores del diablo, al igual que su padre el diablo, se disfrazan de servidores de justicia. Y dice aquí, su fin corresponderá con lo que merece su acción. Pero esos hombres que hacen eso, como yo les dije ahorita, ellos engañan a los hombres, a algunos, ¿verdad? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero a Dios no lo engaña, y Dios le va a dar su debida recompensa. Ahí está, en lo que dio ahorita. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos gente. Yo le diré, jamás le conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra más fuerte, una de las palabras más fuertes del Nuevo Testamento. Esta palabra. Wow. Entonces, estos hijos del diablo que creen que se la están comiendo, que creen que nadie lo va a jugar y que tal vez piensan que no es Dios también. Y por eso ellos pueden hacer y deshacer con la gracia de Dios y nada le va a pasar. Pero nosotros sabemos que, como dice la Escritura, va a haber un tiempo que Dios va a jugar a las naciones, en que Dios va a jugar las intenciones del corazón y en que Dios le va a dar a cada uno conforme a sus obras. ¿Amén? Entonces, bueno, hermano, esta ha sido la prédica de hoy. Sabemos que estos falsos apóstoles, hoy en día siguen habiendo falsos apóstoles. Hoy en día no solamente sigue habiendo, se han multiplicado los falsos apóstoles. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol, ahora todo el mundo quiere ser profeta. Y bueno, sabemos que muchos, o mejor dicho, todos los que dicen ser apóstoles en estos tiempos son falsos, hermano. Son falsos y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente. Hay que tener mucho cuidado porque el diablo es muy sutil, el diablo es muy astuto, el diablo es muy listo. Y el diablo sabe cómo deslizarse, cómo introducir su veneno. Pero por eso, hermano, tenemos que estar anclados en la palabra de verdad, anclados en el verdadero evangelio, anclados en nuestro único Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para no caer en manos de esta gente
que lo que quiere es dañar al pueblo de Dios y lo que quiere es aprovecharse de él. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga mucho, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos, hermano.